múltiples documentos, por ejemplo, de Federación Agraria, el periódico La Tierra, lo reflejan bien, donde de pronto la política es echar a los campesinos de la tierra, de que desalojen porque conviene dedicarse a la ganadería en ese momento. Y así estamos, es decir, que es una cosa lógica y razonable obviamente desde el punto de vista de los propietarios de las condiciones de producción, de la característica de la época. O sea, va a haber una antigua cuestión agraria, va a haber un periodo breve de transición, de reconfiguración de la problemática agraria, y va a haber lo que hoy está ante nuestros ojos, que la llamamos la actual cuestión agraria, porque no es una cuestión agraria basada en que te obligo a que trilles con este y te obligo a que le compres a este otro, etc. Es decir, y en buena medida tampoco es que te voy a cobrar una renta totalmente divorciada, o sea, te voy a cobrar un arriendo totalmente divorciado de la auténtica renta a la tierra que correspondería pagar en condiciones normales capitalistas. Es decir, los arriendos eran normalmente impuestos porque podían, porque venían siendo los dueños de la Argentina desde la Revolución prácticamente. Los arriendos impuestos no solamente implicaban extraer la ganancia extraordinaria, sino también extraer la ganancia, o sea, la ganancia necesaria, la ganancia normal. De manera tal que para pagar esos arriendos, en líneas generales, los chacareros debieron entregar lo que sería auténtica renta y seguir entregando lo que sería ganancia o lo que serían ingresos en los casos de explotaciones puramente familiares. Es decir, con lo cual bastante difícil se hizo el desarrollo de una burguesía distinta a los terratenientes capitalistas que hegemonizaban toda esta estructura y este periodo histórico. Bueno, si damos más o menos por cerrada, la palabra sigue estando en elección, si damos por cerrada la antigua cuestión agraria, digamos a mediados del siglo XX, hacia 1950, yo creo que podemos hablar de un periodo de transición hasta principios de los 80 aproximadamente. Y ahí hay algunos hitos de transición a que se articulen más a fondo las nuevas problemáticas. Y a su vez que se reconfiguren antiguas problemáticas que van a seguir funcionando y seguir fungiendo, digamos, como tales, ¿no? Con algunos hitos en el 66, con Onganía, la ley Raggio, que termina, digamos, con un periodo de caído Perón del 55, igual se vieron obligados a mantener con planes de transformación agraria, con diversas políticas, los gobiernos que siguieron se vieron obligados a seguir prorrogando los arriendos mediante los cuales se le había dado cierta estabilidad al chacarero, al arrendatario, etc. O sea que a partir del 66 eso ya esa protección desaparece. Ahí hay un salto de calidad en la situación, y el año 76, bueno, sin comentarios, sería otro momento. Es decir, no tenemos datos censales para medir exactamente los momentos, pero tenemos una cantidad de elementos concurrentes que permiten pensar que efectivamente se acelera la construcción de la nueva problemática en esos años. Ahí aparece, bueno, obviamente, producto de las políticas, sobre todo del peronismo de aquella época, el arrendamiento prácticamente va a desaparecer, es decir, en general predomina muy absolutamente, cosa que se ve en el censo del 60 y todavía se ve en el censo del 88, predomina la explotación en propiedad. Y el arrendamiento va a aparecer, Diego lo llamó el otro día el nuevo arrendamiento al pasar, básicamente a través de lo que se llama técnicamente el contrato accidental. Es decir, en los 70 fundamentalmente comienza a verse esto, alrededor de también la aparición de la soja y de la combinación trigo-soja, que es una característica que tiene ya ese periodo, por el cual se alquilaba la tierra, digamos, por un año, por una campaña de palabra, etc. Es decir, el terrateniente en buena medida, que se había quemado con leche, veía a la vaca y lloraba. Es decir, precisamente eso es lo que explica
digamos, las dificultades de reconstruir el sistema de arrendamientos y sobre todo la forma en que reaparece el arrendamiento, el nuevo arrendamiento, que no es el de hoy, es decir, en la transición aparece esta forma del contratismo. El salto, voy a ir pasando títulos prácticamente. Perdón, hay algo que quisiera que tengan los que están aquí, a ver, porque después lo compartimos. El otro día yo vi que proyectar cosas es imposible porque no se veía nada, yo no veo. Así que dije, voy a imprimir, hay 15. Con esto pueden seguir cosas que voy a decir como si estuviéramos viendo la transparencia, o si estuviéramos viendo la proyección. Yo igual les indico lo que cuando vamos viendo qué vamos viendo de esa. Está puesta en orden cronológico de acuerdo a lo que voy a ir exponiendo, así que ténganla ahí y los voy alertando sobre qué mirar. Bueno, no desarrollo, si les doy el título, el salto en la década del 90. Esto Diego largamente estuvo trabajando sobre ese tema en la reunión anterior, o sea que los que quieran profundizarlo, en el propio libro de Diego sobre el desierto verde lo pueden ver más a fondo. Otra precisión, todo el tiempo estamos hablando, desde la primera reunión, el antiguo arrendamiento, hoy mismo, estamos hablando, hoy menos, pero estamos hablando centralmente de la región pampeana, donde está el 80% de la agricultura y de la ganadería en líneas generales. Es decir, tampoco es una cosa demasiado caprichosa, pero estemos claros en esto. La idea es que prácticamente todo lo que se va exponiendo puede ser una guía, una orientación para pensar las especificidades de las distintas regiones de la Argentina, de las distintas provincias, cómo fue el desarrollo, la formación del capitalismo en un lugar, en otro, cuando fue más tardío, más lento, la disolución de formas precapitalistas, qué porcentaje, qué no porcentaje. O sea, eso es un tema abierto. Yo no generalizo, más allá de tener algunas opiniones, obviamente, pero no generalizo fuera de la región pampeana. Digo, esta me parece una precisión que es importante tenerla presente. Y, bueno, lo que nosotros hemos trabajado con Pablo Volkin, con Fernando Romero, con Diego Fernández, con Juan Manuel Villuya, con Gabriela Martínez en estos años, ha sido básicamente región pampeana en sus distintos aspectos. Así que esa es una precisión. Bueno, y ahora una reflexión sobre población urbana y rural. Esto también yo creo que choca con ciertos prejuicios que solemos tener algunos respecto al campesinado en la Argentina, que por cierto tiene gran importancia. Pero veamos entonces el primer cuadrito que les di. Ahí esto está tomado en base a los censos de población y es una evolución de la población rural y urbana desde 1895 a 2010. 2020 se hizo un censo, yo calculo que va a dar más o menos como el de 2010, capaz que da en vez de 91, 92, digamos. Pero es interesante ver a su vez cómo como en el 14 ya se invierte la relación y fundamentalmente ver que estamos hablando de una población rural de alrededor del 9%. Esto es importante, como diría alguien, porque de ese 9% es población rural. Después hay toda una discusión rural, urbano, bueno, censos, etcétera, que es válida y está abierta. Yo no la toco ahora. Pero ese 9% incluye lo que entendemos normalmente por el campesinado, que yo llamo el campesinado tradicional, incluye los pueblos originarios, el campesinado, digamos, barra pueblo originario, incluye a los chacareros de la región pampeana y de todas las regiones, o sea, productores más capitalizados, y después incluye a la masa de la población, empleados, artesanos, cuentapropistas, changueros,
lo que se les ocurra, o sea, todo lo que puede uno encontrar, maestros, en este mundo rural. O sea que de ese 9% uno podría decir que la población campesina en Argentina, pongámosle que sea la mitad de ese 9%. Entonces, una de las dimensiones que vamos a ver ahora en la cuestión agraria desde ya es la problemática campesina, la explotación de los campesinos, la marginación de los campesinos, etc. Ese punto está, como verán, va a estar fuera de discusión. Pero lo que no está fuera de discusión es ubicar con cierta claridad que no estamos en la China, digamos, ni estamos en un país, ni siquiera estamos en México o en Ecuador. Es decir, Argentina tiene ciertas características que están a la vista y que tienen que hacernos pensar, no para desestimar nada y no para impulsar las cosas que uno impulsa, pero sí para hacerlo bien y no ver la realidad como uno la imagina, como diría otro alguna vez, y no imaginarla como uno la desea, sino tratar de ver cómo es realmente la realidad. Así que bueno, ese es un primer razonamiento. Y una segunda cosa muy asociada y que ya viene allí es el tema del campesinado. El tema del campesinado sufre los mismos razonamientos que la cuestión agraria, antigua, actual, etc. Es decir, yo utilizo las categorías clásicas para analizar al campesinado, clásicas marxistas de Lenin, básicamente, que son las de Mao, y son las características que se han utilizado. Pero no dejo de darme cuenta de que la realidad con la que se sintetiza y que se conceptualiza teóricamente en esos elementos que uno utiliza, son realidades que tienen que ver con un momento en el tiempo y tienen que ver con lugares concretos. Es decir, y que la Argentina actual y sobre todo la región pampeana actual no se parecen mucho a eso. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginen un árbol. Yo creo que la imagen que pienso es esta: el campesinado como un árbol que tiene un tronco, un gran tronco, y luego ese tronco se abre en dos ramas. Es decir, posiblemente hace 100 años todavía no se había abierto en dos ramas, o no se había abierto en muchos lugares en dos ramas. Pero con el paso del tiempo, con el paso de la historia, con el avance de los procesos de producción, con el desarrollo de fuerzas productivas, con cantidad de cosas, ese tronco básico se divide en dos ramas, y esas dos ramas son las que permiten, digamos, precisar conceptualmente la existencia de campesinos, los clásicos, los que todos tenemos en mente, que yo los llamo campesinos tradicionales, y otros campesinos del mismo tronco, pero que tienen como rasgo principal un nivel de capitalización superior, o sea, la capitalización como factor diferencial de las dos ramas. Es decir, el campesino tradicional poco capitalizado o nada capitalizado, que por eso precisamente en general por definición no acumula, y el campesino capitalizado, que en la Argentina históricamente se lo ha llamado chacarero, algunos autores lo llaman farmer, pero yo creo que chacarero está bien, es decir, y le doy contenido teórico. Chacarero lo uso como sinónimo de campesino capitalizado, y evidentemente no es lo mismo ser un campesino medio que ser un chacarero medio. Es decir, en algunos aspectos. Ahora, esos aspectos, ¿no hay que tenerlos en cuenta o hay que tenerlos en cuenta e incorporarlos? Bueno, yo los tomo en cuenta y los incorporo. No es lo mismo tener 300 hectáreas de $10.000 cada una, y eventualmente alguna maquinaria o dinero para poder pagar el reemplazo de esa maquinaria por el arriendo, por el contratista, etc., que trabajar en un campo, digamos, periférico a los buenos campos, sin mayores herramientas, sin capitalización, etc. O sea,
El campesinado tradicional es, por definición, no conceptualmente, sino por definición, por características, es pobre. Es decir, y el campesinado capitalizado, vamos a tener chacareros medios, ricos y pobres, porque ese punto nosotros lo mantenemos, porque es el corazón del marxismo, es decir, el que explota el trabajo asalariado, el que es explotado por el trabajo asalariado y el que tiende a una posición de equilibrio entre ambas situaciones. Así que esa es una precisión. Obviamente hay 3 o 4 libros que discuten una y otra vez y vuelven sobre esto, porque es un tema que se volverá siempre sobre esto. Pero es muy importante darse cuenta que uno no está realmente alterando la esencia de la teoría marxista. Lo que está tratando es de darse cuenta de que el tiempo no pasa en vano y que hay que tomar nota de que hoy, por ejemplo, la agricultura en Pergamino, en Junín, se parece más a la agricultura de Iowa o de Kansas que a la agricultura de las campañas chinas o rusas de los tiempos de Lenin y de Mao. Entonces, si queremos, ignorémoslo, pero va a ser difícil hacer política. Y aparte no hay que engañarse, miren. Yo estuve mucho tiempo vinculado con la Federación Agraria y con la gente que milita en la Federación Agraria desde posturas, digamos, progresistas, revolucionarias, etc. Una vez al año, en el Congreso de la Federación, en el discurso más donde se dice lo que uno expresa, etc., aparecían ciertas cosas. Y el resto del tiempo, todo el tiempo, la lucha de los chacareros de la Federación Agraria era por el precio, por el subsidio, por el insumo, por el gasoil, por las problemáticas propias de los procesos de producción y de existir o no existir, digamos, de fundirse o no fundirse, etcétera, etcétera. O sea que yo estoy diciendo algo que ocurre en la realidad y en la práctica de mucha gente que yo conozco y que no necesariamente se ha traducido en ideas, es decir, es como que se hace vergonzantemente. Bueno, la exhortación es a poner las ideas en línea con elementos de la realidad. Sobre cuestión agraria actual. Lo primero que hay, la leo, está en la página que les di, es lo primero que está, es el concepto que yo utilizo. Cuestión agraria, un conjunto de problemas o problemáticas socioeconómicas, pero también políticas, culturales y ambientales, emergentes de la producción agropecuaria y de la organización social del trabajo que la sustenta. La organización social del trabajo es un concepto básico del marxismo, alude al modo de producción que está funcionando allí. En el marco de la economía nacional y el poder estatal que la preside. Eso es lo que, digamos, yo entiendo por cuestión. Hoy esta semana salió el tomo 3 de la colección. Yo dejé algunos del tomo 2 porque trataban del siglo XIX. El tomo 3 es este, se llama La cuestión agraria, casualmente. Y bueno, yo estoy diciendo algunas pocas cosas inconexas de lo que acá está más o menos desarrollado de un modo lógico. Así que queda a disposición saber, por lo menos saber que existe. Hay dos dimensiones en particular de la cuestión agraria que ahora vamos a ver. Si ustedes ven la primera hoja dice dimensiones de la cuestión agraria, pero antes en negrita dice dependencia y cuestión agraria, explotación proletaria y cuestión agraria. Yo estos dos puntos los destaco antes de entrar a ver las dimensiones de la actual cuestión agraria o las problemáticas de la cuestión agraria actual. Precisamente porque la dependencia y la cuestión obrera hacen a la cuestión nacional y a la cuestión social de Argentina. Es decir, son cuestiones que van mucho más allá de lo específicamente agrario. Argentina, como país globalmente, es un país dependiente. La dependencia es un fenómeno global a nivel de todo el país. Y la explotación de los asalariados también. Entonces, cuando uno hable de dimensión de la cuestión agraria, en relación a estos dos puntos, tiene que saber que está tratando cuestión agraria, pero que está a su vez viendo un aspecto de una problemática más amplia, en todo caso el capítulo agrario de esas problemáticas. No sé si
si queda claro, es decir, en mayor o menor medida otras dimensiones también tienen ese sesgo, pero obviamente estos dos son dos puntos centrales y a todos creo que nos queda claro por qué. Veamos, las dimensiones de la cuestión agraria. Hay 6. Primera, la dependencia, el imperialismo en el agro. Es decir, estas serían las formas específicas en que la dependencia se expresa en lo agrario. La concentración económica. Esto es lo que se expuso en la reunión anterior centralmente. Del capital, la producción y el uso de la tierra. Y su contracara, la crisis de la pequeña y mediana producción, en especial la de tipo familiar capitalizado o chacarera. Yo leo esto porque me parece que es el modo de decirlo sin tantas palabras. O sea, dependencia, concentración económica. La tercera, la persistencia de la gran propiedad territorial, porque el latifundio de la antigua cuestión agraria, digamos, se resignifica, fundamentalmente se resignifica porque se consolida el modo de producción capitalista, porque lo que era el peso de la herencia precapitalista en la segunda mitad del siglo XX y a la actualidad sobre todo, no es la misma que a principios del siglo XX. Pero estamos en un país donde el latifundio sigue siendo la forma principal de control de la tierra y la persistencia de la gran propiedad del latifundio tienen su correlato en la renta concentrada de la tierra. O sea, la renta se concentra en la medida en que la propiedad está concentrada. Cuarto, la crítica situación de los campesinos, la dimensión específicamente campesina tradicional, la que en general entendemos los campesinos, digamos, acá, pero como yo estoy haciendo la diferencia, en concentración puse pequeños, centralmente aludí a chacareros, cuando son productores de base familiar, y ahora hablo de la situación crítica de los campesinos y pueblos originarios, tanto en el marco de sus condiciones normales, entre comillas, de vida, marginación, racismo, pobreza, esas serían las condiciones normales, ¿no? Como en los casos en que se transforman en blanco directo los procesos de acaparamiento de tierras y expansión del capital sobre territorios donde se le abren nuevas posibilidades de valorización. Otra dimensión muy importante, la preservación de los bienes comunes naturales y del ambiente, frente al avance del extractivismo, la depredación de los ecosistemas y la contaminación. Y último en la lista, no último en las prelaciones, no, obviamente, la explotación económica y las difíciles condiciones de vida y trabajo de los obreros y peones rurales, principales y postergados hacedores de la producción agropecuaria. Este punto yo lo quiero enfatizar, porque efectivamente hemos trabajado bastante sobre eso. Juan Manuel Vigino publicó un libro analizando fundamentalmente este tema, es decir, sobre quiénes son los hacedores ignorados de las cosechas récord en la Argentina. Se habla del hombre de campo, se habla de los productores. En la medida en que sabemos que predomina el régimen de producción capitalista, los productores directos fundamentales son asalariados. Después decimos alguna precisión, agregamos, pero importa este punto porque es central. Y están incluidos también en aquel 9% de población, muchos de ellos, ¿no? Es decir, o sea, matizando nuevamente el concepto. Bueno. Esa suma de dimensiones es lo que llamamos nosotros la cuestión agraria argentina, la actual cuestión agraria. Ya no tiene su centro, como la antigua cuestión agraria, en el peso de los factores precapitalistas, sino que es una cuestión agraria que transcurre en un país dependiente, donde en un sector como el pampeano, donde predomina el régimen de producción capitalista. Y donde el productor directo es el asalariado. No el único, sí el principal. No el único porque también el chacarero, en la medida que existen chacareros o productores familiares capitalizados, también
se suma a los productores directos, pero obviamente no es fundamental. Bien, sobre la dependencia, vamos a hacer una brevísima comentario sobre cada uno de estos factores. Por ejemplo, la dependencia se expresa en la exportación, en la maquinaria agrícola. Yo anoté acá 4 o 5 que me parecieron fundamentales: en los insumos, en las agroindustrias y en la ciencia y técnica. Ejemplos, por ejemplo, ejemplos de firmas imperialistas con posiciones dominantes en el área de los insumos agropecuarios. Bayer, que incluye a Monsanto; Corteva, norteamericana, incluye a Dow Chemical, DuPont y Pioneer; BASF, alemana; Chemchina, le digo Chemchina y dicen, ¿qué será eso? Bueno, Chemchina es Syngenta, es decir, se compraron Syngenta y ahora se llama Syngenta, por otra parte la multinacional china. Si ven en la hojita, en la primera carilla, hay un cuadrito. No hay un cuadrito. No, ese lo estoy viendo yo, para que se los comente. No van a ver nada en la primera carilla. Tengo un cuadrito para comentarles que es el ranking de principales exportadores de granos y subproductos y participación porcentual de las firmas, bla, bla. Acá está el ranking, básicamente son cifras de 2021. En el libro hay varios años y oscilan, es decir, uno en un año está primero, después pasa a estar segundo, pero son los 6 que están siempre en los 6 primeros lugares. ¿Quiénes son? Esto es el oligopolio exportador, digamos. Esto es lo que se correría con un Yapi, por decir algo. Correría hasta el punto que se lo quiera correr o se lo pueda correr, ¿no? Número 1, Cargill, norteamericana. Número 2, COFCO, China. Número 3, Viterra, anglo-suiza. Número 4, Bunge, norteamericana holandesa. Quinto, ADM, que es Midlands, es una empresa norteamericana. Y sexto, Louis Dreyfus. Es decir, estos son los que intermedian la exportación de granos, de harinas, etc. Y en buena medida también son los que controlan, por ejemplo, la producción de biocombustibles, es decir, en las plantas que tienen instaladas, sobre todo a la vera del Paraná, en Rosario, etc. Maquinaria, qué sé yo, por ejemplo, los tractores en Argentina son fundamentalmente los principales, son John Deere, ese es el más grande, norteamericano. También hay una firma italiana, importantísima, Deus, etc. No predomina la producción argentina. Esta es una discusión después que hay a veces, porque muchas de esas firmas tienen radicadas empresas en Argentina. Entonces, allí los amigos populistas en general balancean eso, ¿no? Es decir, y uno puede aceptar elementos de ese balance, pero sin dejar de señalar que se fabrica acá o se traiga de afuera, dependencia es dependencia, ¿no? Es decir, es un gran tema de debate que tenemos con gente como Eduardo Basualdo y esa corriente de pensamiento, digamos, que enfatiza frente al liberalismo lo que sería la sustitución de importaciones, históricamente el periodo de sustitución de importaciones, lo cual no estaría mal si no fuera porque en general, digamos, no se enfatiza en que estamos hablando de una industria dependiente, ¿no? De una industria independiente, exactamente. Bien, bueno, en el libro hay todo un capítulo sobre el tema del imperialismo en el agro, con muchos datos, cuadros y demás. Yo simplemente menciono. Vamos a ver concentración económica, segunda dimensión. La concentración económica es el rasgo más característico de la nueva cuestión agraria.
si ustedes ven la evolución del número de explotaciones, el número de explotaciones creció hasta 1952, la cantidad de explotaciones agrarias. Y a partir de 1952, comenzando con el censo del 60, el censo del 88, el censo de 2002 y el censo de 2018, la tendencia es a la desaparición de explotaciones. A la desaparición de explotaciones. Ese fenómeno de desaparición de explotaciones, vamos a leer 3 líneas de Lenin. No lo digo yo. La tendencia fundamental y principal del capitalismo radica en la eliminación, tanto en la industria como en la agricultura, de la pequeña producción por la grande. Desde ya hay gente que está en desacuerdo con Lenin, discute, estamos todo el día discutiendo, pero los marxistas creemos esto, es decir, que efectivamente esto es lo que está ocurriendo. El otro día preguntaban por la palabra exacta, la palabra es eliminación de explotaciones, es decir, la palabra que debe decir marxista. Después sabemos que efectivamente hay menos explotaciones por muchas razones concurrentes, es decir, de que alguien se jubila o se muere y no tiene herederos. Hay muchas, pero en lo fundamental, en el núcleo fundamental de este fenómeno, lo que tenemos es que se funden, es decir, se funden en la competencia. Y desde los 90 fundamentalmente, y desde el plan de convertibilidad y la apertura, etc., la competencia se hizo mucho más dura. Argentina, porque Argentina durante muchos años, la región pampeana, trabajó, como diría nuestro amigo Huergo del diario Clarín, en base a tierra y trabajo. Era un agro con poca inversión de capital. Esto lo estudió bastante Fleischmann, etc. ¿Por qué Pergamino no es Iowa? Fleischmann el bueno, digamos, cuando era joven y crítico. Así que bueno. La idea. Estabas hablando de por qué desaparecen. Sí, establecer con claridad el concepto de la desaparición. Es decir, entonces tenemos, por ejemplo, vamos a ver los cuadros. Son 4 cuadros que tienen que ver con eso. Damos vuelta a la hoja, hay 3 a la vuelta de la primera hoja. Primero, vean el número, cómo evoluciona la cantidad de explotaciones agrarias pampeanas entre el 88 y el 2018. Son 30 años. Y está por escala, hay una escala de extensión que está arriba, entonces ustedes pueden ver que prácticamente la mitad, en la última columna se llama total, prácticamente la mitad de las explotaciones que había en el año 1988 ya no está en 2018. Eso es el tema de la eliminación, esto es el tema de la concentración. Es un fenómeno de la segunda mitad del siglo XX y del siglo XXI, en curso. Es decir, cuando aquella forma de producir en base a tierra y trabajo principalmente pasó a incorporar capital en una proporción mayor que antes. Y eso hizo, ¿se acuerdan del salto? Yo uso una imagen del salto de la soga, uno saltaba la soga y en la escuela decía más picante, más picante, más picante. Cuanto más picante, más rápido se da vuelta la soga, más fácil uno salía, digamos, es decir, lo tocaba la soga y salía, perdía. Bueno, se puso más picante la competencia a partir de los 90 y eso en general es lo que Diego estuvo de alguna manera desarrollando el otro día, es decir, cómo la pequeña producción y dentro de ella la producción chacarera, familiar capitalizada, campesino capitalizado, digamos, bueno, está expresando estos números, 50% en el promedio, pero si ustedes ven hasta 25 hectáreas o hasta 100 hectáreas, vamos a ver las 2 primeras columnas, es arriba del 60%. Estamos hablando de 30 años. Y esto no es un fenómeno de la Argentina, ni centralmente de las políticas. Las políticas obviamente van en línea con este fenómeno. Ninguna política trató de neutralizar este fenómeno. Pero ustedes tienen que saber que en Estados Unidos en 1930 había 6 millones de explotaciones agrarias y hoy hay 1.900.000. Es decir, y en Francia, peor, mayor es la pérdida de explotaciones, y donde uno mire, donde el capitalismo funciona como dice Lenin, es decir,
con la tendencia a eliminar a la pequeña producción. Entonces esta dimensión de la cuestión agraria, por eso le dimos una reunión, que fue lo que trabajó Diego el otro día. Bueno, les queda, para los que quieran mirarlo con más tranquilidad en sus casas, etc., les queda. Después el tema del vacuno. El segundo cuadro es que no solamente es una cuestión de explotaciones agrarias y de la agricultura, como se va a ver en el tercero, sino que los rodeos también se concentran. Si ustedes miran los que tienen más de 500 vacunos, tenemos un 22% que tiene 50, más del 70%. Estas cosas son buenas conocerlas primero para poder hablar con fundamento, hasta donde los censos son creíbles, y para entender también cuestiones de la política. Cuando uno discute las políticas que tienden a ver al campo todo igual, lo que tiene que mostrar son estas cosas, es decir, no, mirá, no es todo igual. Evidentemente, acá tenés un 20% que te está manejando el 70% del rodeo nacional, el rodeo pampeano. Entonces, bueno, ¿qué políticas aplicar en base a este dato? O nos hacemos los onzos y aplicamos las que se aplican. Y mejor todavía que en el rodeo vacuno lo ven en el tercer cuadro de esta página. Esto lo dio Lustó, extrañamente, es un cuadro que dio Lustó cuando estaba fundamentando la 125 en 2008, que yo me preguntaba ahora, mientras lo tipeaba para ustedes, me preguntaba el sentido que habrá tenido de este hombre para dar ese dato, fue el dato del Ministerio de Economía, que después estos datos están confirmados en otros textos de otros autores y otras fuentes, Bolsa de Comercio de Rosario, etc. Pero si ustedes miran, este es el cuadro de producción de soja según los volúmenes producidos. Y ahí tienen 1.500 toneladas y más, tienen un 4% de los productores con el 60% de la soja. Vamos a 600 y más, 6, 8, 10. 10% tienen el 76%. Entonces, nosotros planteamos, yo personalmente planteé en esas discusiones, que el aumento de las retenciones no estaba mal. Es decir, no estaba mal. Con las hojas a $600 la tonelada estaba bien. Incluso se podía aumentar más. El problema es cómo se aplicaba eso. Es decir, ¿qué se iba a tomar de este cuadro? ¿Con qué idea nos íbamos a quedar? Nosotros dijimos, aumentan las retenciones, perfecto. Ahora, que se segmenten, que se le aumenten a estos a lo que tienen el 75% de las 3/4 partes de la producción. Que aparte ahí está la plata, ahí está el impuesto. Es decir, y con eso se logra económicamente resultados fiscales buscados. Y políticamente se impide la confluencia de los sectores populares del agro con la oligarquía agraria, que fue obviamente producto, como se dijo en su momento, y citando a Borges, que no los une el amor, los une el espanto. Es decir, efectivamente, esta es una discusión que después tenemos con sectores que siguen defendiendo la 125 tal cual como fue. Y le decimos no, porque mirá, el problema es, vos date cuenta que Ford vende autos y mi primo vende también el auto. O sea que el tema del precio del auto, salvando las distancias y teniéndolas muy presentes, es decir, es un tema que involucra y que interesa a todo aquel que vende un auto, de una manera o de otra. Entonces, sería conveniente pensar en este tema de la segmentación. Cuando uno observa toda la problemática agropecuaria, en general no solamente habría que segmentar las retenciones a las exportaciones, sino segmentar la política. Bueno, esa es una política que uno impulsaría. Segmentar quiere decir en favor de estos y contra estos otros. Cargar sobre estos sectores y favorecer a estos otros. El problema es que es muy difícil operar en esta dimensión de la cuestión agraria si uno no acepta, y acá viene el desafío, si uno no acepta que ir contra la concentración económica, la que hizo que desaparezca la mitad de las explotaciones y el 65% de las más chiquitas, es en alguna medida ir contra el capitalismo. Ahora bien, ¿somos trotskistas por decir esto? No
no porque no estamos de acuerdo con ninguna de los principios y las proclamas y las políticas trotskistas, pero sí estamos claros que segmentar, es decir, atacar las economías de escala de alguna manera, neutralizarlas hasta cierto punto, bueno, si no es una intervención en el funcionamiento normal del régimen de producción capitalista, no sé qué es. Entonces no estamos diciendo expropiar a nadie de los capitalistas, pero sí estamos diciendo que en la medida que se tomen determinadas políticas, estemos claros que hoy atacar a un terrateniente en líneas generales es atacar a un capitalista también. Y lo mismo en este tema que estamos hablando. Entonces viene el desafío de cómo es y por qué uno plantea una amplia unidad de múltiples sectores. Es decir, efectivamente, pero sobran las razones para unir heterogéneos sectores de la sociedad argentina y juntar el 95%. Pero no necesariamente hay que inventar cosas que no existen. Es decir, se los puede juntar en base a los datos de la realidad. Les quedan esos tres. Y el cuarto, Diego lo proyectó otra versión, pero lo proyectó no se veía nada, por supuesto, así que yo decidí ponérselos. Es un cuadrito que nosotros hicimos desde el primer momento. Este lo hicimos en 2008 cuando estábamos en los debates precisamente de segmentar. Si lo miran, hay 4 casos. Tenemos un productor de 10.000 hectáreas, 1.000 hectáreas, 100 hectáreas, 50 hectáreas. Y ahí se pone el precio que había, digamos, de la soja de primera en abril de 2008, rinde, y el ingreso bruto de los distintos tipos de explotaciones. Ahí hay una pequeña diferencia, pero muy, muy pequeña, para las explotaciones mayores. Gastos de comercialización, este punto es importante, porque ustedes van viendo cómo los gastos van variando con la escala de producción. Ingreso neto, o sea, el ingreso bruto menos los gastos de comercialización. Después vienen los costos de producción, serían labranza, insumo, cosecha, costos totales. Diego largamente explicó las ventajas de cargar, digamos, comprar la nafta directamente YPF que ir al surtidor del pueblo, es decir, o lo mismo con cualquier otro tipo de insumos. No enfatizó suficientemente que con los contratistas también se hacen diferencias. Es decir, yo conozco casos en esos años, son de esos años los casos que conozco, pero bueno, supongo que son bastante característicos, de grandes explotaciones que llegaron a hacer licitaciones directamente, licitar el contrato, o sea, vengan y rómpense los cuernos. Es decir, como dijo un liberal hace muchos años, el secreto de la agricultura pampeana es la masacre de contratistas. Es decir, porque precisamente los contratistas tratan de obtener el trabajo y tienen que bajar la tarifa. Obviamente, a uno de 50 hectáreas no le bajamos la tarifa. Es más, le hacemos el favor de cosecharle. Ahora, a uno de 5.000 hectáreas, y no me lo quiero perder, por lo tanto vamos a hacer lo que se pueda. Eso hay que verlo. Y después, cuando decimos el contratista, piensen que la principal mano de obra del contratista, y es un elemento que adelanto de la dimensión obrera rural, es el asalariado. O sea que en realidad al que están apretando en última instancia es al asalariado, de todas las formas posibles. El contratista va a encontrar la manera de, si se bajó los calzones para tomar el trabajo, de que eso recaiga en lo fundamental sobre otros y no sobre él, precisamente, y sobre su ingreso. Esto, bueno, es la vida cotidiana, digamos, son cosas que hay que verlas en casos, en lugares, etc. Pero fíjense ya cómo va cambiando el margen bruto. Por hectárea, o sea, 500 contra 660. Renta a la tierra, fíjense, acá tenemos un quintal más que estaría pagando el más grande. Diego lo explicó bien el otro día, es decir, las economías de escala permiten de pronto disputar lo que está en la base de la escala. La escala se consigue teniendo más tierra, es decir, yo tengo 2.000 hectáreas, quiero trabajar 6.000, tengo que alquilar 4.000. Para alquilar 4.000 tengo que salir a conseguirlas. Para conseguirlas tengo que disputar con otros interesados. Bueno, el que haga la mejor oferta se queda con la tierra. ¿Quién puede hacer la mejor oferta? Y el que tiene los costos más bajos de producción, por la escala. Es decir, esto son cuestiones que
que están ahí, que son las que son, digamos. Entonces, tenemos la renta a la tierra, que en muchos casos la percibe la misma empresa o el mismo capitalista que está organizando la producción porque es propietario de la tierra, o en otros casos la percibe el propietario de la tierra en su carácter de rentista, digamos. Margen bruto menos renta, gasto de estructura. Los gastos de estructura son camionetas, todo lo que es el funcionamiento de la explotación, que obviamente cuanto más grande es, más bajan en proporción. Con lo cual, los márgenes netos por hectárea, después de haber hecho el trabajo, fíjese que termina uno con 262 y otro con 83. Estamos hablando del año 2008. Y los niveles de producción, bueno, de 36.000 toneladas a 170 toneladas. Lo cual, obviamente, tiene que ver también con cómo van a vender ese producto. Es decir, el que tiene 36.000 toneladas seguramente va a tener una relación comercial con la exportación de eso, con la venta de ese producto, diferente al que tiene 170. Bueno, todo eso es para ilustrar este punto de la concentración económica. Entonces tenemos la dependencia como factor, por ejemplo, toda la biotecnología la controlan empresas extranjeras, salvo Bioceres, que tiene crecientemente capitales extranjeros adentro, y dicho sea de paso, el accionista principal de Bioceres, con el 5% de las acciones, eso alcanza a ser el accionista principal, es Hugo Sigman, editor de Le Monde Diplomatique, entre otras cosas, aparte de dueño de 6 estancias y de una química muy grande con la mujer, etcétera, etcétera, tiene inversiones en China, en España, en todas partes. Y estuvo en el curro de las vacunas, por supuesto, con el COVID. Digo, para tener una imagen de un terrateniente, porque es un terrateniente también, de un terrateniente actual, donde tenemos algunos que vienen todavía de los apellidos ilustres del siglo pasado. Y hay otros, muchísimos, por ejemplo, el dueño de Mondelez, cuando se llama Terrabuzzi, que se llama Carlos Terrabuzzi, bueno, en los 90, cuando la competencia se complicó, vendió Terrabuzzi a los norteamericanos y se compró muchos campos. Es decir, como diría Marx, se ruralizó, etcétera. Bien, gran propiedad y renta. Tercera dimensión de la que mencionamos. Con la gran propiedad hay un problema, no un problema político en cuanto a la orientación general, sino un problema más para el investigador. No hay elementos hoy en la Argentina disponibles para hacer un estudio de la propiedad. Es decir, históricamente la fuente de eso fue el catastro. El catastro, partido por partido, uno lo ve tan, creo que Diego algo mostró, están los cuadraditos, los dibujitos, rectangulitos que reflejan las explotaciones. Bueno, desde mediados del siglo XX empezó lo que Basualdo llama la subdivisión ficticia. Él la llama correctamente por su aspecto principal, subdivisión ficticia con fines de elusión impositiva. Cualquier impuesto progresivo tratamos de eliminarlo en lo posible. Y yo agrego, y de elusión política, porque en algún momento se habló, por ejemplo, del 75 con Ghiberti, se habló de una ley agraria que podía, en nombre de la utilidad pública de la tierra, meter la mano donde no se debía. Y ante la duda de que eso prosperara, y de que no pasara lo que finalmente pasó, sino que fuera la historia para otro lado, entonces uno piensa que, ¿qué es subdivisión ficticia? Yo soy el dueño, yo, persona física, yo empresa, soy el dueño de, póngale 10.000 hectáreas, llamo a mi contador, llamo a mi abogado, nos sentamos todos y le digo, muchachos, mira, quiero que haya 5 sociedades de 2.000, no basta de esta de 10.000, que es un llamador, es muy botona. Entonces, el tipo hace los trámites y eso se transforma en 5 sociedades diferentes.
que después uno las estudia y encuentra un síndico en común, a ver cómo ¿no? Siempre eso salta de alguna manera, pero cuando el investigador va al catastro, mira y se encuentra con 5 explotaciones, o sea que ya no hay una de 10.000, hay 5 de 2.000. Y esto, lo que a ustedes se les ocurra o lo que se les haya ocurrido a los dueños de la tierra para sentirse más tranquilos, sobre todo impositivamente. Más allá de que se cobra bastante poco, por supuesto, y mal el impuesto a la tierra. Pero la hipótesis que estamos manejando nosotros en base a una referencia indirecta de los censos y en base a los estudios de los que hablan de la concentración, que sería, por ejemplo, el equipo de Eduardo Basualdo, casualmente el libro que salió en su momento sobre el nuevo poder terrateniente, creo que se llama, que trabaja con los condominios y que trata de juntarlo, lo separado de alguna manera, y la otra tendencia que explica la desconcentración de la tierra, que es como tendencia histórica más probable, por supuesto, sobre todo partiendo de los niveles de concentración que tenía la tierra en la década del 20, por ejemplo. Ahora bien, los datos que dan, los que argumentan la desconcentración, yo los uso para fundamentar la concentración, es decir, porque efectivamente es un escándalo. Pero, digo, de todo eso, en general la proporción que estamos sacando, que yo pienso, pero es una hipótesis porque efectivamente no tengo fundamentos, es que un 10% de los titulares de propiedad de la tierra tiene más o menos la mitad de la tierra. Es decir, que un 10% tiene el 50% de la tierra. Y eso se refleja en el tema de la renta. Y también se refleja, en relación con la tierra, la evolución económica general, las formas de producción, etcétera, de los 90 para acá. Eso lo vamos a ver en el cuadro que está abajo del desglose de los ingresos, egresos, o sea, la comparación de rentabilidades. Ahí es un ejercicio que hemos hecho, esto me parece interesante, es un ejercicio que hemos hecho para tratar de estimar la renta de la tierra, porque es algo que nadie habla de la renta, pero nadie dice de cuánto estamos hablando. Entonces, el ejercicio consiste en listar todos los cultivos, que es la columna, la escala de la izquierda del cuadro. La producción, estos son datos de la campaña 2021-22, son relativamente recientes. La producción da 132 millones de toneladas de granos en total. Calculamos un monto de renta física. ¿Qué es renta? Hay zonas donde la renta llega al 40%, hay zonas donde es bastante menor. Hemos tomado un 33%, me pareció una proporción, puede ser el 30, puede ser el 35%, es decir, no va a variar demasiado el resultado. Tomamos el 33%, o sea, de la producción, suponiendo que la renta no se esté cobrando en dólares en efectivo, sino que se esté cobrando en porcentaje de la producción, lo cual ya tiende a moderar. La idea de todo, ante todas las opciones siempre moderamos. O sea, preferible un poco menos que un poco más para no exagerar, que no es necesario en estos temas exagerar. Y ustedes noten que la renta de la tierra en 2021 son 43 millones de toneladas. Es una cifra mayor al pico que festejó Alfonsín en el 84 de producción total, que en base a eso pensaba que iba a poder manejar su gobierno. Después se le pinchó enseguida los precios y todo. Y la producción, por supuesto. Entonces, luego tomamos el precio a cosecha, o sea, un precio... los precios por lo que está calculado es el precio del momento en que está en pleno las cosechas, que es cuando se vende lo fundamental, y eso permite llegar a un monto de renta bruta anual de 14.000 millones de dólares, 14.800, con un rol muy destacado de la soja y del maíz, ¿no? Este es el primer capítulo de este libro, analiza más la evolución de la producción, etc. Es bueno saber que la soja fue predominante, fue la sojización, el monocultivo, etc. Su pico coincide con los años del kirchnerismo y después
El maíz, cuando se cambia el esquema de retenciones y se le baja el maíz, se le sacan el maíz y el trigo, hay un crecimiento bastante importante. Pero cuando uno compara, esta es una discusión que tenemos con gente que insiste con el tema de la soberanía alimentaria y qué sé yo, y la soja contra la soberanía alimentaria, decimos, no, mira, acá maíz y trigo hay en cantidades, es más, nunca en valores absolutos desciende. Lo que pasa es que crece la soja, por eso porcentualmente es muy grande. El problema no es que haya más soja, que es un problema, pero no es el problema que estamos discutiendo en este caso. El problema que estamos discutiendo es el modo de producción que predomina en la Argentina. No que la soja sí o la soja no. Porque hoy es la soja, mañana puede ser cualquier otro producto. Es decir, y tendremos maificación, trigificación, vacunación o alguna cosa nueva que surja. ¿Se entiende? Entonces, esa renta bruta, uno le resta a eso lo que sería lo que le cuesta al titular de la renta, la comercialización, sacarlo al establecimiento, llevarlo a puerto. Hay una serie de gastos. En general, oscilan en el 20% aproximadamente. Pónganle que queden 12.000 millones de dólares. A esto hay que sumarle la renta de las tierras ganaderas, que son rentas mucho más bajas en proporción, sobre todo las de cría y las de otras zonas no pampeanas, pero las de cría en general. Y si es por sumar, tenemos una cantidad de producciones desde la vitivinicultura, todas las producciones regionales que se les ocurran, que generan niveles de renta y que habría que sumarlos. Así que ese número crecería. Y después viene un tema que Diego lo marcó, que me parece importante, yo no lo he marcado suficientemente, que es que cuando uno hace este cuadro y dice las rentas son 14.000 millones, tiene que tener presente que el Estado se está llevando, como dice el amigo Huergo, uno de 3 camiones. De cada 3 camiones, uno va para el Estado. El otro día se dijo que eso es renta. Yo creo que lo fundamental es renta. Ahora, al mismo tiempo, estamos en un país y en un desarrollo de la economía en la Argentina donde hay una feroz disputa por la ganancia extraordinaria. Porque ¿qué es la renta? La renta es básicamente, como diría Marx, la ganancia extraordinaria que se obtiene en la producción agrícola. Y así como en el antiguo arrendamiento estaba absolutamente volcado en favor de la propiedad territorial y cobraba arriendos superiores a la renta, en la actualidad, en la actual cuestión agraria, hay una feroz disputa entre el capital y la propiedad territorial, allí donde no es la misma persona o la misma empresa, porque en esos casos eso se resuelve en otro modo, en función de precisamente cuánto va la renta y cuánto se queda como plus de ganancia. Por eso el caso que se daba el otro día y que aparece acá en el cuadro, si yo pago más de renta, no es que soy tarado, es que yo estoy teniendo una porción de ganancia extraordinaria que no se está transformando en renta. Y esto ya tiene que ver con las leyes de arrendamiento. Entonces, hoy discutimos una ley de arrendamiento, tenemos que discutirla con mucho cuidado, porque no es la ley de arrendamiento de la antigua cuestión agraria, donde había que ir a fondo en defensa del arrendatario. Hoy ir a fondo en defensa del arrendatario sin un análisis mayor y sin mayores precisiones, puede ser ir en favor de Grobocopatera. Es decir, que quiere arrendamientos a 5 años, largos, estables, prometen el oro y el moro, para invertir capital, obtener, digamos, la mayor cantidad de renta 2, de economía de escala, etcétera, que no se va a transformar en renta porque ya arregló la renta cuando hizo el contrato. Pero lo que pasa en los demás años, si la ganancia extraordinaria año a año aumenta, eso ya no va al contrato, no va a la renta. Eso se queda como ganancia extraordinaria para el capital. Ese tema está desarrollado en el tomo 1 de la trilogía, se analiza bastante, el título de la cosa creo que es algo así como vicisitudes de la ganancia extraordinaria, y se ve bien. Ustedes piensen que la renta en la Argentina va de 18 a 20 quintales por hectárea en las mejores tierras del país, a 2 o 3 quintales en tierras en Villarino, por ejemplo, no en la zona productiva, sino en zonas marginales, etc. La diferencia es diferencia, es diferencial. Digo porque tenemos una cultura en la cual
no siempre queda claro lo que Marx explicó largamente de que la renta absoluta, en la medida que exista, que es una cuestión estadística, si existe o no existe, porque tiene que ver con el grado de composición orgánica del capital en la agricultura en relación con la industria, que se resuelve mediante estudios, pero en el caso que exista, es siempre pequeña, porque es ¿qué te puedo cobrar? Es decir, allí donde no hay ganancia extraordinaria, el dueño de la tierra le dice al que la va a explotar, campesino o capitalista, le dice, mirá, gratis no te la voy a dar, algo vas a tener que pagar, ese algo es la renta absoluta y va al precio de producción, se suma, esa la pagamos todos, es decir, se suma al precio de producción. Ahora, una vez que se establece el precio de producción, la diferencia entre el precio de producción de mercado y los precios de producción individuales de cada uno, cuanto más bajo, más ganancia extraordinaria, o sea, más renta diferencial. Este es un punto que algún día quedará claro, en el libro tercero está claro. Bien, bueno, creo que lo de la renta está visto. Fíjense cómo se expresa esto ¿dónde tengo? 1, 2, 3, en 4. En el último cuadro que dice evolución de los precios de la tierra. Acá se ve bien, digamos, cómo los propietarios de la tierra han recibido beneficios extraordinarios del desarrollo de la producción de granos, etcétera, es decir, de todo lo que venimos hablando. Ya sean rentistas o sean propietarios, sean organizadores de la producción. Fíjense, está hecho por quinquenios. En otros capítulos están los mismos datos puestos por año, etc. Quinquenio, zona núcleo agrícola sería norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sur de Córdoba, núcleo agrícola de las mejores tierras. Zona triguera, centralmente la zona de Necochea, San Cayetano, toda la zona del este de la provincia de Buenos Aires. Zona mixta, la zona mixta fue tradicionalmente la zona de invernada en la Argentina, en Buenos Aires sobre todo. Eso es donde la sojización pegó más fuerte, es decir, la zona mixta, la ganadería le cedió 5 millones de hectáreas a la soja en Buenos Aires, nada más en el periodo de más álgida sojización. O sea que la zona mixta, la llamamos mixta, pero en buena medida se ha transformado no solo de invernada como fue tradicionalmente, sino al ser de mixta, quiere decir de actitud agrícola y de actitud ganadera, que sirve para ambas cosas. Todo lo que se pudo poner en producción agrícola se puso. E incluso en la zona de cría, lo que llaman la loma en los campos, las partes altas del campo, que no se inundan o que no están encalizadas, o que la fertilidad es mínima, también han sembrado. Porque si ustedes van a Monte, a Lobos o a Chacomúa con el auto, van a ver que donde había solo vacas en cría, aquí y allá hay cultivos también. Bueno, de 1600, no estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando de 1990. De 1600 pasamos a 14.000 porque bajó, porque en realidad venían 15.000. Bajó un poco, yo creo que ahora está volviendo a los 15.000 en general las tierras de la zona núcleo. Bueno, obviamente, si hablamos de la renta, pongámosle 12.000 millones de restados los gastos de comercialización, le sumamos 3.000 de otras cosas, etc., 15.000 millones de dólares de renta, bueno, uno diría que la cúpula terrateniente de 1.000 hectáreas y más se lleva la mitad de ese monto, digamos, por el mero hecho de ser propietarios privados de una porción de la superficie del planeta. Cada uno verá y pensará qué le parece esta situación. Obviamente, Marx quería eliminar este tipo de situación. Decía que la tierra no solo digamos, no debía ser propiedad ni siquiera de la sociedad, sino que la sociedad debía administrarla como buenos padres de familia para legarla en mejores condiciones a las generaciones que siguieran. Es decir, después cómo se hace eso, bueno, será algo que algún día se podrá pensar, no está a la orden del día por supuesto, pero uno dice siempre, ¿no? El margen interrumpido. Bueno, el margen interrumpida algún día a cosas como esa, ¿no? Como decía Marx.
No hay que olvidarse que es el margen interrumpido a algún lado, porque si no nos quedamos en el piso en el que estamos día y noche, en el que vivimos y morimos probablemente. Pero la idea es que estamos ahí porque la realidad nos impone estar ahí, pero queremos ir más allá. Es decir, si uno se olvida que quiere ir más allá, en mi opinión pierde el rumbo, de una manera o de otra. Bueno, sigamos con las dimensiones, breves comentarios. ¿Cómo estamos de hora? 8:30, sería bueno terminar. Pero hemos visto dependencia, hemos visto concentración económica, hemos visto latifundio, gran propiedad y renta. Hay un capítulo en este libro sobre el tema de la propiedad y de la renta. Para los que les parezca insuficiente lo que he hablado sobre los terratenientes, pueden leer ese capítulo, que creo que van a quedar satisfechos. Sobre todo, tomamos unas palabras de Osvaldo Barsky, que en un reportaje en Clarín una vez le dijo a las personas que lo reporteaba, le dice: si le digo a usted que me diga 4 o 5 que están explotando campos, dice, o que están explotando, dice, no me va a poder nombrar más de 2 o 3, dice Fortabat, y entonces la periodista dice, no me diga que no existen más los que David Viña llamaba a los dueños de la tierra. Y dice, no, por supuesto, dice. Bueno, entonces yo hice una lista en ese capítulo de 80, para decir, en vez de nombrar 5, vamos a nombrar 80. Con cuánta tierra tienen, dónde está ubicada, etcétera, para tener una muestra, pero siempre en línea con lo que expliqué de que para saber a fondo cómo está distribuida la tierra hay que militar en el terreno o practicar de alguna manera en el terreno y tener informantes calificados y saber, y ese de quién es, este de quién es, este de quién es. O sea que es una información que se puede ir reconstruyendo en la medida que se milite en ese ambiente a partir de la información que se recaba y olvidarse de los censos. Los censos miden explotaciones, o sea, no propiedad. El censo no mide propiedad. Quien dice la tierra, es decir, está bien, el uso de la tierra está concentrado de esa manera, pero ese es el uso de la tierra. Y esta es una cosa ya vieja. Yo leo cosas norteamericanas de la década del 70 y explican, porque estamos más o menos siempre 30 años de diferencia atrás, en lo que serían algunos aspectos de la cuestión agropecuaria. Y ya en la década del 70 es normal en todo tipo de tendencias que la escala se gana alquilando tierras. Es decir, que el alquiler de tierras, el propietario que alquila tierras para sumar escala, es algo normal, no debería llamarnos la atención, digo, si acá lo vemos, porque es lo que está ocurriendo. Entonces, ese es el punto. Hay una dimensión que es la dimensión del campesinado tradicional, que sufre, por un lado, con toda dureza, los fenómenos de concentración económica, no es ajeno a eso. Es decir, el campesino que todavía está en el algodón, que todavía está en el azúcar, que se rebuca, que sobrevive, que obviamente no acumula, pero que se mantiene, etcétera, está sufriendo todos los embates de la concentración económica, etcétera. Y después tenemos otra problemática específica que la mencionamos en el título de la dimensión, que es lo que está pasando, y es de lo que se habla más en realidad, porque tiene más no sé qué, que es los fenómenos por los cuales en territorios campesinos ancestrales, antiguos, donde hay campesinos instalados desde hace muchas décadas, en general, una de las razones que explican eso es que el capital no ha encontrado el modo de valorizarse de forma normal en esos territorios. Pero como el tiempo pasa y las tecnologías progresan y las formas de producción cambian, etc., eso de pronto empieza a ocurrir. Entonces, el capital descubre que sería bueno instalar un gran complejo turístico, para lo cual hay que irradiar una cantidad de gente que vive ahí en esa zona hace 150 años. El capital descubre que sería buen negocio en realidad desarrollar petróleo y pozos de petróleo, donde hasta ese momento era una zona, digamos, que no se consideraba marginal. Y acá hay que ser claro, el concepto de marginal es marginal para el capital.
obviamente no para la gente que vive y muere en esa tierra y la siente como, y es de hecho su tierra. Y así muchos ejemplos. Y el de la soja, ya que estamos en lo más específicamente agrario de este tema, el de la soja, muy asociado con los desmontes. Es decir, que va a aparecer también como tema en el punto de ambiente, la dimensión de ambiente. Pero aquí lo que tenemos es la expulsión de campesinos de zonas donde tradicionalmente no se había hecho agricultura extensiva pampeana, pero que se descubre que, bueno, con siembra directa y con una serie de novedades, se puede hacer soja en lugares de Santiago del Estero, por ejemplo, que antes había el monte natural. Bueno, y entonces hay bases, desmonte, etc. Lo importante es ver la dinámica, entender la dinámica de esto. Es decir, no es que no se entendería si uno no explica más, decir hay una expansión terrateniente, los terratenientes desplazan a los campesinos, ¿no? Digamos, puede adoptar esa forma, efectivamente, porque alguien va a ser el propietario finalmente de esa tierra, y ese es el terrateniente como propietario. Pero el que se va a interesar porque descubre que va a obtener una rentabilidad por lo menos normal o media de lo que invierta, es el capital. Y es el capital el que le va a trasladar parte de lo que explota, del plusvalor que consigue, al terrateniente. Es decir, el terrateniente es un parásito, es decir, como tal, como puro terrateniente. Es decir, la tierra pasó de 1600 a 15.000 precisamente porque la producción y los que deciden qué se produce, cuánto se produce, dónde se produce y cómo se produce son los titulares de las explotaciones, no son los dueños de la tierra. Lo que pasa es que en la Argentina, desde Pereira, que leímos hace un rato, hasta acá, en buena medida, los dueños de la tierra son los dueños del capital. Es decir, y tenemos esta figura, esta es la particularidad. Cuando uno estudia la formación del capitalismo del siglo XIX, lo que ve es cómo al interior de esa clase terrateniente se van produciendo. Me acuerdo que Otto Vargas hablaba de terratenientes modernos. Es un modo, si se quiere, aproximado, pero que apunta al tema, porque la idea del terrateniente moderno en realidad era la idea del que también es capitalista, es decir, y es el sector que ha sido históricamente más fuerte. O sea, que el campesinado tiene un problema fundamental, y en esta dimensión es central, que es el control de la tierra, no ser desplazado de la tierra. Acá apareció la teoría de la acumulación por disposición, etc. Es decir, esto está todos los días en la discusión. Todas las organizaciones campesinas tienen su centro en las luchas por la tierra, por los títulos de la tierra, contra el intento de despojo de la tierra, etc. Y eso a su vez va con cantidad de otros elementos, pero eso está en la base, ¿no? Otros elementos, digo, formas de vida, aspectos culturales, etcétera, etcétera. Hay, en el capítulo correspondiente, hay un largo desarrollo de los temas asociados a la dimensión campesina, que nosotros como tal no la hemos estudiado porque es una dimensión que en líneas generales se asocia con las características de regiones no pampeanas, es decir, que es donde se ubica lo fundamental del campesinado tradicional, y por lo tanto, bueno, queda en poder y en necesidad de los investigadores de cada región avanzar en precisar las particularidades de todos los puntos que hemos tratado en las distintas regiones, porque el capitalismo es uno, pero no es igual en todas partes. Es decir, como decía Doppler, la historia del capitalismo en realidad es la historia de los capitalismos, porque tienen muchas diferencias y muchas particularidades y modalidades territoriales, regionales, etc. La situación del proletariado, otra dimensión, o sea, de los asalariados. La fuerza de trabajo principal del campo, ya sea contratada directamente por las explotaciones o contratada al servicio de los contratistas, o sea, trabajando con los contratistas, son trabajadores asalariados. Esto es lo fundamental. El otro contingente de productores directos son los campesinos en las regiones campesinas, chacareros en las regiones chacareras, o sea, productores familiares, campesinos capitalizados y no capitalizados.
Este es un punto que es un punto problemático porque es difícil conocer. Sería bueno, digamos, que yo pudiera citarles un documento donde los obreros rurales en algún lugar del planeta, una especie de Citraxitram, me viene a la mente algún programa, algo, decir, bueno, está esto, o sea, están y mira lo que proponen. Bueno, no, eso no aparece, es decir, no aparece. El sindicato tradicional es el Guatre, imaginen al Momo Venegas, ahora casualmente hay otro que pasé por la puerta del Guatre ayer y estaban tocando el bombo que lo querían rajar por chorro. En fin, o sea que ahí ha sido muy difícil. Hay, obviamente, en algunos lugares hay experiencias de luchas de obreros rurales dirigidas por dirigentes luchadores, etc., pero no tenemos la voz de los obreros rurales, lo cual es un gran tema. Es decir, claro que si uno no le da pelota al capitalismo, y ese tema puede correrlo más fácilmente. Ahora yo, como le doy mucha pelota, digo, a ver, ¿qué pasa con los obreros rurales? Es decir, porque son los que tienen que plantear la cosa, si no la va a plantear el chacarero. Pero el chacarero tiene que aliarse, pero no sé si dirigiendo el chacarero vamos a ir mucho más lejos de un capitalismo un poco menos salvaje. Así que bueno, ese me parece. Desde ya, las formas de producción actuales trabajan, todo va en contra, es decir, cosechan dos, son grupos pequeños de gente, no tenemos ya los miles que salían a recoger el maíz en el antiguo arrendamiento. Tenemos grupos pequeños de trabajo, tenemos una relación obrero-patrón, asalariado-patrón difícil, porque yo te exploto como loco, pero al mismo tiempo comemos el asado juntos, es decir, vamos juntos en la caravana, de acá para allá, de un campo a otro. Es decir, temas, es decir, se hace difícil desarrollar una conciencia de clase diferenciada y opuesta a la del tipo que te explota cuando esa relación tiene esas características. O sea, temas que serán del máximo interés si alguien quiere meterse, obviamente, en ese terreno y activar allí. Pero bueno, en general el asalariado que son maquinistas de la agricultura esta que vimos la renta de los 130 y pico de millones de toneladas, no están sindicalizados, es excepcional que estén sindicalizados, no tienen mucha obra social, muchos no tienen jubilación, si cobran en negro, trabajan a destajo. O sea, cuando uno empieza a analizar, como hizo Villuya en su libro, las condiciones de vida y de trabajo de estos asalariados que cobran bastante más que un peón rural en medio que anda por ahí en una estancia ayudando a cuidar el ganado, ganan más, pero producen mucha más plusvalía, mucho más, son explotados realmente a fondo, súper explotados. Así que bueno, ahí hay toda una temática que, como se darán cuenta, podremos hablar más de ella o de otra manera, más no, porque más se puede hablar. Podemos hablar de otra manera a la medida que uno esté más involucrado. Y finalmente el tema de la dimensión del ambiente, las cuestiones ambientales y de los recursos naturales, etc. Eso me parece importante, y para que vean ustedes, porque a veces parece que el marxismo se quedara sin libreto frente a esas cosas. Lo último que tienen, miren la fotocopia que les di, en la página 4, a la vuelta de la renta, donde está la evolución de los precios, hay 3 breves textos, citas de Marx y de Engels. Léanlas con tranquilidad, pero ese es el pensamiento de Marx y Engels sobre el tema. El de Engels, leo: en modo alguno dominamos la naturaleza como domina un conquistador un pueblo extraño, como alguien que estuviese fuera de la naturaleza, sino que con nuestra carne, sangre y cerebro pertenecemos a la naturaleza, existimos en medio de ella,
Y toda nuestra supremacía consiste en el hecho de que tenemos la ventaja respecto a todas las demás criaturas de ser capaces de aprender sus leyes y aplicarlas correctamente. Esta es la posición, ¿no? Y fíjense en la tercera, donde Marx dice que, bueno, la explotación del obrero y la explotación de la tierra van de la mano, es decir. Por eso yo siempre digo que en el marco de nuestro país dependiente, el capitalismo, y en el resto del mundo el capitalismo, es un crimen contra la humanidad, sin duda, y contra la naturaleza, y contra el ambiente. Y acá, en este punto, ya no se puede joder mucho, porque si realmente uno se mete en la cuestión ambiental, en la cuestión del cuidado de los bienes comunes, bueno, choca con los que poluyen, digamos, y los que poluyen son identificables. No son todos, por supuesto, pero bueno. Tantísimas cosas, por eso son tres tomos. Yo estoy haciendo una síntesis penosa de esos 3 tomos. 5 dimensiones, 6 dimensiones hemos estado viendo. Esta es una discusión que yo sostengo académicamente y más. Integrar estas dimensiones como partes de un todo es sumar a todos los sujetos sociales involucrados, que terminan siendo el pueblo. Es decir, porque ahí, si ustedes ven todas las dimensiones, van a aparecer los asalariados, van a aparecer los chacareros, van a aparecer los campesinos, y va a aparecer todos aquellos que, no siendo necesariamente campesinos o chacareros, están dispuestos a luchar por las cuestiones ambientales, están dispuestos a luchar porque no haya una élite de propietarios de la tierra que se embolse la cantidad de millones que podrían tener un uso un poco más social. De manera de que, si uno ve, el corazón de los sectores populares está expresado en estas dimensiones. Y esta es una discusión no solo con los investigadores, sino con los militantes de cada dimensión, porque hay gente que milita en dimensiones. Es decir, yo doy, por ejemplo, clases en un doctorado en Córdoba que se llama Doctorado en Estudios Sociales Agrarios, y bueno, allí están todos en la dimensión ambiental y campesinas. O sea, en esas dos, hablamos todo el día de ambiente y de campesinos. Y yo les digo extraordinario, es decir, está bien, nosotros estamos más en concentración, renta, propiedad, pero lo que nos queda claro es que tenemos distintos instrumentos, pero que la melodía tiene que ser más o menos común. Es decir, está bien la especificidad, pero es necesario entender, o sea, vender y comprar las dimensiones, es decir, y entender que el éxito, se va a obtener el éxito en cada una de las dimensiones, éxitos parciales, se pueden obtener, pero para que eso se asegure y se desarrolle, me parece que hay que tener esta idea de integralidad de la cuestión agraria. Y eso lo vinculo también con otro concepto, y después menciono unos debates y terminamos. Vías de aproximación. Es decir, porque la cuestión agraria se resuelve teóricamente con una reforma agraria profunda e integral. Esto es, digamos, el remedio para esta enfermedad, que es la cuestión agraria, es una reforma agraria. En buena parte de lo específico. Ahora, a eso no estamos en las vísperas de hacer algo parecido, pero sí podemos plantear lo que damos en llamar vías de aproximación. Vías de aproximación en cada una de las dimensiones. Son las luchas de todos los días, es decir, las luchas más inmediatas, las reivindicaciones más inmediatas en todas las dimensiones. Acá en el libro, por ejemplo, hay 2 carillas que yo saqué de distintas organizaciones sociales agrarias. Hice una lista de sus programas y ahí aparecen, no sé, 2 carillas de puntos. Bueno, todos esos puntos, más, menos discusiones, después la política hace que todo se discuta, pero son todas vías de aproximación, es decir, vías de aproximación en la medida en que uno se quiera aproximar a algún lado, por supuesto. Entonces, este sería un debate con muchos amigos peronistas, es decir, lo que para mí es una vía de aproximación, para ellos es una finalidad, es un fin. Bueno, son las discusiones.
no va a haber reforma agraria sin revolución. Esta es una cosa que yo estoy claro, es decir, pero precisamente por eso hablamos de vías de aproximación, es decir, que son las luchas posibles y necesarias en cada dimensión al día de hoy. Con la perspectiva de la reforma agraria, diciéndole a cada tipo, y esto que logramos hoy en esta dimensión se va a consolidar y se va a realizar cuando podamos hacer una reforma agraria que cambie de raíz todo esto. Mientras tanto, acumulemos fuerzas, es decir, vía de aproximación es otra forma de hablar de acumular fuerzas en una dirección. Pero de verdad, no en el discurso. Debates, algunos debates que surgen de lo que hemos dicho. El debate más básico es con lo que podemos llamar el productivismo. Este es el debate central. Con el productivismo, y yo agregaría con el extractivismo. Extractivismo, productivismo. Extractivismo nos estamos bastante acompañados porque hay toda una movida, digamos, contra el extractivismo. Y acá, del debate ese, obviamente, vamos contra los neoliberales desde ya, que son productivistas por definición, qué decir de los anarcocapitalistas, que serían eso multiplicado, y también los populistas, porque deben ustedes tener claro que la sofización se produjo en el marco del kirchnerismo, y que el programa, ¿cómo se llama el programa? Hicieron un programa que terminaba en 150 millones de toneladas de granos, un plan. En 2020 tenían que haber 150 millones de toneladas de grano, que como me dijo un cordobés, el campesinista que estudió todo el programa ese, decía en la página 36 apareció la palabra campesinos. Es decir, bueno, digo, entonces, ese es un debate que centralmente es con la derecha, por supuesto, que es productivista, que es huelgo, que es... Hay un capítulo sobre eso en el libro donde aparece esa postura, en torno a un montón de temas que opina el productivismo, etc. Desde ya, discutir con el productivismo no quiere decir, y acá chocamos con compañeros, con amigos, no quiere decir que estemos en contra del desarrollo de la tecnología, que estemos en contra de formas de producción modernas que reemplacen antiguas, que sean más avanzadas. El problema no es ese. Es decir, lo mismo que con las semillas. Tampoco estamos enemigos de la biotecnología por principio, como hay algunas personas. El problema es, digamos, en beneficio de quién, de qué manera, cómo. Como dice Engels, conocemos la ley de la naturaleza y la ventaja que tenemos sobre otros seres es que podemos aplicarlas bien. Es decir, ese es un debate que tengo con gente muy buena, muy progresista, muy luchadora, pero que tiene esas ideas, es decir, que están contra la semilla transgénica, por principio, digamos, porque sí, porque es transgénica. Y tantísimas otras cosas más, ¿no? Hay variantes, con el trotskismo tiene un problema, hay algunas variantes del trotskismo que son realmente tremendas. Por ejemplo, Eduardo Sartelli, no sé si alguno lo ha escuchado nombrar. Eduardo Sartelli fue un militante de muchos años del PO y ahora dirige hace años un grupo académico que es realmente importante por lo numeroso y por lo que produce y porque anda por todas las universidades, que se llama Razón y Revolución. Sartelli, en el capítulo correspondiente, va a aparecer ahí en las apologías. Sartelli básicamente dice lo mismo que dice Juan Iñigo Carrera, que es otro connotado trotskista. Es decir, ¿cuál es la idea? La idea es que están subyugados por la potencia productiva del capital. Y dice por ejemplo, el que nombré primero, Eduardo Sartelli, dice, ¿cómo vamos a expropiar a un globo? Dice, tan loco. Dice, al contrario, dice, una política, digamos, que vaya contra estos grandes y que favorezca a los pequeños, es barbarie, dice. Es barbarie porque, digamos, estamos más cerca del socialismo con 5, 10, 20 grandes que los, ahí viene la fantasía, ¿no? que los estatizamos o los socializamos o los expropiamos y ya estamos en el socialismo. Bueno. Y entonces, cuando dice, bueno, pero hubo un diálogo muy interesante en un panel hace muchos años, que había una compañía de Movimiento de Mujeres en Lucha, con Juan Iñigo Carrera, que estaba también en el simposio, y este hombre le explicó desde un trotskismo así duro,
que estaba condenada a desaparecer y qué sé yo, y que se dejara de joder. Y esta mujer le dijo, ya sé ¿qué me decís? ¿Que tengo cáncer? Ya sé que tengo cáncer, dice. Pero, ¿qué me decís? ¿Que no luche contra el cáncer? Es decir, un largo silencio, porque efectivamente, es decir, estamos claros que es así, que están desapareciendo, que la tendencia es a que desaparezcan, pero eso no quiere decir que no luchemos activamente para que eso no ocurra. Es decir, ahora es bueno saber contra quién estamos luchando y contra quién, que la heterogeneidad del bando de enfrente. Posiciones extremistas, ecologistas extremistas. Hay ecologistas que están pasados de roca, digamos, que absolutizan la dimensión y tienen posturas extremas. Hay campesinistas, es decir, este es uno de los debates principales académicos. Hay campesinistas. A mí, por ejemplo, el principal campesinista brasileño me dice que soy obrerista. Y claro, yo discuto con él. Es decir, el campesinista. Hablan de la vía campesina. La vía campesina tiene su fuerza a nivel mundial y en algunos países en particular. En Argentina tiene sus expresiones. Ahora, en un país con un 90% de población urbana, hablar de vía campesina, en fin, yo discuto con los amigos de la vía campesina, entonces, no, la vía es vía proletaria, más vía campesina. Vía proletaria, más vía campesina. Es decir, que sería finalmente hablar de formas clásicas, digamos, de cosas conocidas bajo la conceptualización que estamos usando al día de hoy. Campesinistas. Campesinistas, ojo, los zapatistas son campesinistas. Yo discuto con el director de este doctorado en Córdoba porque va a México, es más zapatista que Zapata. Ahora, el tipo no disputa, no quiere disputar. Autonomías, es decir, ahí. Y yo digo, pero escuchame, autonomía no, ¿qué autonomía? Es autonomía para la lucha, no autonomía para existir en un mundo aparte, donde no te jodan. Es decir, bueno, o sea, eso me refiero con campesinismo, posiciones que absolutizan y no, como diría Teddy del movimiento Sin Tierra de Brasil, es decir, es impensable, digamos, una solución para los sectores populares agrarios sin que se unan con los sectores populares de las ciudades. Es decir, no, eso no es factible. De manera de que, bueno. Y también tenemos una discusión con posturas extremas. Estamos hablando de extremar posturas correctas, porque campesinistas somos todos, es decir, ecologistas somos todos, en el sentido de las dimensiones que hemos hablado antes. Pero estamos hablando de las formas extremas de esto, y indigenistas. Entonces discutimos también con sectores indigenistas que se pasan de rosca. Es decir, se pasan de rosca quiere decir que son como trotskistas dentro de lo suyo. Y, digamos, las reivindicaciones de los pueblos originarios, ya sea como campesinos o como específicamente reivindicaciones de pueblo originario, uno entiende que están, digamos, en la lista de lo que se debe reivindicar y por lo que se debe luchar. Pero en el contexto general, por ejemplo, de las dimensiones de la integridad total de la cuestión agraria y de los sectores populares en su totalidad. Los que extrañan un frente amplio del 90%, 95% contra una minoría y solo encuentran el modo de hacer eso, digamos, manteniendo el tiempo atrasado y no mirando de frente a la realidad, no se dan cuenta que en la realidad esta actual se existen todas las condiciones para juntar al 95%, pero con las reivindicaciones y los problemas concretos y correctos de ese 95%. No es necesario, digamos, seguir viviendo la antigua cuestión agraria en la región pampeana para hacer política en el campo. Esto es lo que nosotros pensamos. Y con los amigos peronistas, que es la discusión principal. Ustedes piensan que yo dirigía una revista junto con Horacio Gilberti en 2008. Éramos los dos directores, con gente que ahora están todos en el IADE, ahí son compañeros de ruta del Partido Comunista. Y coexistimos en esos años, es decir, o sea, coexistimos, debatimos hasta cierto punto. En general no debatíamos, optamos por coexistir. Pero nosotros teníamos una posición que no era
campo contra gobierno, digamos así, en abstracto, era la que explicamos antes, es decir, a estos aumentémosle más y a esto no le aumentemos, bajémosle incluso, para intervenir en la contradicción que realmente está en curso, que existe. Y bueno, no perdimos ni espacio, ni gente, ni respeto con esas posiciones. Mantuvimos todo y coexistimos. Pero aún así, agricultura familiar, bueno, ahora los han limpiado en todas partes, ¿no? Pero veníamos teniéndolos ubicados con Fernández, por ejemplo, la gente con la que hablamos y discutimos en muchas áreas del Estado, del agrario. Y yo siempre les reconozco que marchan la dirección correcta. Es decir, efectivamente, esos compañeros tienen buenas intenciones, es decir, y luchan por cosas que son razonables. Y yo digo, eso es como caminar en la dirección correcta sobre la cubierta de un barco que va en la dirección opuesta. Es decir, y esa es la discusión que sostengo con ellos, es decir, tenés razón, pero así no. Es decir, no en ese contexto. Es decir, si vos imponés la orientación, vamos al fracaso. Es decir, la unidad se gana con la lucha, se pierde con la conciliación. Es decir, con la lucha, no con la lucha de la contradicción antagónica, con la lucha de la contradicción con el amigo. Pero si no lucho, soy seguidista. Y si soy seguidista, no me gusta. Bueno, eso más o menos es. Hemos sintetizado el primer día, a los que estuvieron el primer día les dejé una lista de libros, 12 libros, que es lo que dijimos acá en estas reuniones. Imagínense ustedes qué podemos haber dicho. Nada. Hay 3 tomos, 2022, 2024, 2022, 2020, 2024. Problema del capitalismo agrario pampeano es el tomo 1, el tomo 2 es Herencia precapitalista, antigua cuestión agraria en la Argentina dependiente, y el capítulo 13 la cuestión agraria en el siglo XXI. Cualquier cosa que yo no haya podido expresar bien, hasta donde se puede decir y lo podemos decir, está escrita, digamos. Es decir, así que bueno. Y lo que tienen ahí la fotocopia, yo diría que es un buen elemento para que conserven y lo miren con tranquilidad, porque son muy medulares las cuestiones que están allí. Gracias.